RCR, la red que comunica y une al Perú. Nos vamos a trasladar inmediatamente hasta Huancayo, hasta la región Junín. Gentilmente atiende la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, el doctor Gines Barrios Alderete. En su momento lo ha sido consejero regional en Junín, es un especialista en Derecho Procesal Penal y le queremos agradecer la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR. Qué gusto saludarlo, doctor Barrios, muy amable. José, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto también. Bien, usted ha venido siguiendo muy de cerca los presuntos hechos de corrupción que se han generado en el gobierno regional de Junín. En su momento, usted ha sido consejero regional, ¿no? Y hoy nuevamente está en el centro de la información el caso de los dinámicos del centro, ¿no? Que es un mecanismo justamente de hechos de corrupción generados desde el gobierno regional de Junín, ¿no? Ya vamos conociendo paso a paso por las denuncias, por las investigaciones periodísticas, cómo ha financiado, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que usted en su momento descubrió de este mecanismo? Bueno, cuando percibimos a Martín Belaúnde inaugurando el primer gobierno de Vladimir Cerrón, yo terminé convencido de que Perú Libre más temprano que tarde iba a convertirse en una organización criminal. Entonces, el 2011 se empezaron a dar los primeros indicios de corrupción, tanto así de que teníamos que realizar investigaciones concretas a efectos de que se presentasen al Consejo Regional en la estricta obligación de que este Consejo Regional tiene funciones principalmente de fiscalización. Sin embargo, nos encontramos con que la mayoría de miembros del Consejo se habían hecho del lado del partido oficialista, de manera que nos quedamos fiscalizando en solitario. Muchas de estas denuncias lamentablemente han caído en saco roto porque esa mayoría terminaba declarando la improcedencia de las solicitudes de investigación, o si es que se formaba alguna comisión de investigación, terminaba con que no habían suficientes indicios para proceder a una sanción de carácter administrativo. Sin embargo, nosotros continuamos con esta labor, conscientes de que había un mandato imperativo en la ley orgánica de gobiernos regionales, donde no hay una sola línea que diga consejeros oficialistas y consejeros de oposición. El consejero es consejero como tal y cumple sus funciones en los tres ejes para el que ha sido elegido, para normar, para representar y consecuentemente para fiscalizar, que en todo caso es el elemento más sustancial en la función del Consejo Regional. Entonces ahí descubrimos, por ejemplo, de cómo esta señora, que ahora, de acuerdo a la teoría de la Fiscalía, se encuentra prácticamente en el eje nodal, en el punto nodal de los dinámicos del centro, la señora Vázquez, a quien ya en su oportunidad justamente le hicimos una investigación, y el 2013 esta señora sin ningún rubor había convertido la Subgerencia de Desarrollo de la provincia de Junín en Comité Ejecutivo de Perú Libre. Es decir, utilizaba los recursos humanos, los recursos logísticos, con la finalidad de, digamos, reclutar personas para recaudar firmas a efectos de convertir a Perú Libre en partido nacional. Eso fue una denuncia que presentamos ante el Consejo Regional. La verdad que hicieron todo lo imposible para blindarla y además para empoderarla. A razón de esa denuncia, la señora pasa de tener un modesto puesto de secretaria en la Subgerencia de la provincia de Junín a convertirse en alta ejecutiva de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones en Huancayo. Ahora, siguiendo esa línea de análisis, doctor Barrios, para usted no le queda duda lo que ha sostenido la Fiscalía, ¿no? Que los dinámicos del centro y además todo ese eje sistémico tenían como objetivo financiar al partido primero Perú Libertario, que después se convirtió en Perú Libre. No, primero fue Perú Libre. El señor Cerrón se elige como Perú, o por Perú Libre, ¿ya?, como partido regional. ¿Ya? A razón de las disputas que se produjeron por la membresía, por el nombre y por el logo que tenía otro propietario debidamente inscrito,
para fines de su participación en el contexto nacional se cambiaron momentáneamente a Perú Libertario. O sea, Perú Libre nace como tal en el gobierno o en la región Junín. Por temas de membresía se convierten momentáneamente en Perú Libertario, pero creo que negocian y concilian con el propietario del símbolo y del nombre y vuelven a su nombre originario, ¿no? Entonces, pero sí, efectivamente, ha nacido con la clarísima pretensión no de impulsar un proyecto de desarrollo regional, de desarrollo nacional, ni mucho menos declarándose marxistas, leninistas, mariateístas. Básicamente, el fin de este clan familiar que no tiene absolutamente ningún viso de ser un partido político es lucrar con la economía de la región, con la economía, con el patrimonio del Estado, y lo han demostrado a lo largo, por lo menos, del primer gobierno. No hay una sola obra que no esté cuestionada, una sola obra que no esté cuestionada, y una sola obra que no esté bien concluida, ¿no? Ahora, para usted, ¿hay hechos que faltan revelar? ¿Cree usted que recién estamos comenzando la investigación y podemos tener más detalles hacia adelante con más visos de corrupción? Lo que ocurre con la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, donde la Fiscalía intervino, le diré que apenas será el 10% de toda la maraña de corrupción que hay en el gobierno regional de Junín. O sea, falta, por ejemplo, investigar los temas en la Dirección Regional de Educación, en la Dirección Regional de Salud. La Dirección Regional de Educación, por ejemplo, en el primer gobierno del señor Cerrón, ha tenido visos lamentables de corrupción, tanto así, por ejemplo, que un director de la UGEL Huancayo, a un día de convertirse en director regional de educación, fue aprehendido por la Fiscalía Anticorrupción y terminó con prisión preventiva por haber cobrado un cupo a uno o a varios docentes para reasignarlos de lugares inhóspitos hacia la ciudad de Huancayo. Y cuando nosotros pedimos que este señor debería, especialmente decir nosotros es mucho, cuando este representante pidió en el Consejo Regional que inmediatamente emitieran una resolución quitándole la confianza a este señor y señalando en la parte resolutiva del documento que este era separado por sus vínculos con la corrupción evidentes al momento de su intervención, hicieron lo contrario. En la parte resolutiva del documento dijeron que lo felicitaban y le agradecían por sus servicios prestados. Y no solo eso, hay un extinto ya docente, un director que falleció, que también era de las líneas de Perú Libre, el señor Huatuco, por ejemplo, tenía un modus operandi de firmar certificados por eventos que nunca se realizaban, por capacitaciones que nunca se realizaban. Operaba y jugaba en pared con este tipo de personajes que tenían aparentemente empresas dedicadas a la capacitación de docentes y pedía montos dinerarios por firmar estos certificados apócrifos, pero que en el fondo la intención y la finalidad de recaudar por ese medio dinero era para poder encajarlos en los fondos de Perú Libre, ¿no? Estamos dialogando con el doctor Guinness Barrios Alderete, ex consejero regional en Junín. Precísenos algo, doctor Barrios. O sea, ahora el entorno cercano a Pedro Castillo y también el entorno cercano a Vladimir Cerrón están argumentando que se trata de fondos solidarios y que además se habrían gestado en el 2020, ¿no? Esto un poco para sacar naturalmente del proceso a Vladimir Cerrón para que no involucre justamente su gestión desde cuando fue sentenciado con sentencia firme con un presunto financiamiento al partido Perú Libre. Pero usted nos dice que esto viene desde antes, que hay elementos suficientes como para corroborar ello, ¿no? Tanto así que a las personas a quienes incorporaban a las planillas de confianza del gobierno regional, les entregaban un recibo por quitarles un porcentaje de sus saberes. ¿Le entregaban recibos? Y eso no era una... Por supuesto que sí. Les entregaban recibos por quitarles un porcentaje de sus saberes. Una suerte de diezmo. Una suerte de diezmo. Diezmo político. Más bien cupo. Cupo político. Porque estas personas no tenían el perfil para estar en esos puestos. De manera que habiéndolos obtenido indebidamente, tenían la obligación de pagar el cupo. Eso no era una colaboración, no era una contribución. Era el pago de un cupo por estar en un cargo que no les correspondía. Porque por lo general, por lo menos hasta ahora en el segundo gobierno de Perú Libre en la región Junín, la mayoría de los servidores públicos que están en la planilla de confianza tienen un perfil mediocre. De manera que estos no se inmutan en entregar el cupo que les piden permanentemente.
Ahora, el otro tema, usted lo acaba de mencionar hace unos momentos, que hay muchas obras que no se han ejecutado y que están observadas y que son materia de investigación por presuntos hechos de corrupción. Aquí quiero llegar yo con la pregunta. Hace unos días, el periodista Fernando Lucena dio a conocer un diálogo con Edward Quiroga, que es integrante del grupo radical Incarri Islam, ¿no? Un grupo islámico, ¿no? Y que era muy cercano justamente a Pedro Castillo, ha tenido nexos con Vladimir Cerrón, ¿no? Mencionó algo, ¿no? El tema de los contratistas, ¿no? Que los contratistas tienen mucho que hablar. ¿Usted cree que dentro de estos contratos que se han generado, irregulares presuntamente, parte también de un cupo era justamente para ingresar a las arcas de Perú Libre? Por supuesto que sí, que no nos, por lo menos a mí no me queda ninguna duda, lo hemos denunciado en su momento. Por ejemplo, este puente Comuneros, que bien en su momento lo han llamado como el monumento a la corrupción, empezó con una inversión de 5 millones, terminó costando 50 millones y está a punto de concluirse con 100 millones. O sea, pues resulta siendo totalmente increíble. Tengo entendido que en la selva oriental del Perú está el puente más grande, que cuesta mucho menos que este, de manera que no se entiende cuáles son las diferencias. Y un referente constante en la gestión del señor Cerrón, y me consta, estoy hablando del periodo 2011 y 2014, han sido adicionales que francamente se daban de manera injustificada. Y algunas veces he puesto un simple ejemplo. Cualquier ciudadano ha mandado a construir su modesta casita y establece un contrato con el albañil que lo va a edificar. Entonces este albañil le dice, le voy a construir la casita por 50,000. Y uno le pregunta en qué periodo la va a hacer. Lo voy a hacer en 8 meses, tal vez en 9, dependiendo de las circunstancias. Pero este albañil no va a venirle a la quincena siguiente a tocarle la puerta y decir, mire, ¿sabe qué, señor? Me tiene que dar un adicional de 10,000, pues porque calculé mal los 50,000. Probablemente usted lo va a mandar a largar. Pero en el Estado, especialmente en el gobierno regional de Junín, se tocan las puertas cada 10 minutos para pedir un adicional. ¿Cómo es de que una obra que se plantea como sobre la base de 5 millones termine costando 50 millones y ahora está por terminarse por 100 millones? Entonces, ¿qué inferencia podemos tener al respecto conociendo todos estos actos de corrupción? Que definitivamente ahí hay un paquete soterrado en la que se negocia justamente contra los intereses, contra el patrimonio del Estado. No por gusto el señor Cerrón está sentenciado justamente por corrupto, por haber incurrido en una negociación incompatible, lejos de defender el patrimonio del Estado, se lo dio a los privados. Hoy la prensa nacional toca dos temas que seguramente se los quiero preguntar, porque usted conoce muy de cerca, ¿no? Cómo ha ido operando, cómo ha ido elaborando toda esta red, presunta red criminal, ¿no? Por ejemplo, la fiscal, una de las fiscales adjuntas que está viendo el caso, ha dicho que Vladimir Cerrón tenía la resolución de allanamiento, es decir, estaba informado de todo lo que podría ocurrir y todas las investigaciones que se seguían en curso. Y la otra declaración es del Contralor General de la República, Nelson Chap, quien él dice que advirtió desde el 2018 la mega corrupción en el gobierno regional de Junín, ¿no? Y que entregó toda esta información. En el 2018, si no me equivoco, Vladimir Cerrón era gobernador en Junín, ¿no? Entonces, le pongo estos dos elementos, ¿por qué? Entonces, ¿también domina la esfera del Poder Judicial, del Ministerio Público, Vladimir Cerrón, en Junín? Claro, porque de otra manera no se entiende de cómo el Ministerio Público, que tiene por mandato imperativo de la ley de perseguir el delito de oficio, por lo menos durante el 2011, 2012, 2013, 2014, ha hecho muy poco por perseguirlo. Habida cuenta que la noticia criminal se difundía todos los días, por radio, por televisión y por periódicos. Sería raro que los fiscales que trabajan en Huancayo no estén al tanto de las publicaciones que se hacían en los diarios. Una forma truculenta de haberse establecido el contrato con fines de construir el Hospital Carrión, por ejemplo. Eso fue ampliamente difundido. Además, el diario judicial de la región es el diario Correo, de manera que si es que no los compran, les llegan obligatoriamente a sus despachos.
Entonces, que no lo hayan leído o no lo hayan visto y que no se hayan dado el tiempo y la paciencia para iniciar una investigación de oficio resulta sospechoso. Máxime, como el periodista Paredes recientemente lo ha puesto en evidencia, que la esposa de un fiscal anticorrupción tenía un nexo laboral directo con el gobierno regional o por lo menos con un gobierno de Perú Libre en la Municipalidad Provincial de Huancayo que le ha permitido tener un puesto en la beneficencia pública. Entonces, este tipo de situaciones hace de que pierdan pues el principio de imparcialidad, el principio de probidad al que están obligados y consecuentemente alejados del principio de legalidad que la ley orgánica del Ministerio Público les obliga. Entonces, todas esas cosas, y cuando ahora una valiente fiscal les rotula como los dinámicos del centro, deriva precisamente de la dinamicidad que tiene la organización. Es decir, articula sus nexos con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, con las entidades financieras a donde llevan dinero por miles y nunca les exigen el rigor que a cualquier otro ciudadano les exige, que cuando pone 10,000 soles le entregan una declaración, un formato de declaración jurada para decir de dónde provienen sus recursos y les dan el plazo de 7 días para que justifiquen justamente de dónde se ha generado ese monto dinerario. Pero en este caso al señor Cerrón le permiten 250,000, les permiten montos mayores sin el mayor rigor. Entonces justamente la Fiscalía ha seguido esa investigación encontrando la dinamicidad, cómo se articulan este tipo de situaciones cuando se recauda dinero sucio y los ingresan sin mayor problema al tráfico financiero. Usted decía hace unos instantes que considera que solamente el tema de la corrupción ha sido visto en un 10%, ¿no? ¿Eso qué significa, no? Que la telaraña de la corrupción todavía trae muchas sorpresas en el gobierno regional de Junín, en la gestión de Vladimir Cerrón y en los nexos que tiene con Perú Libre. Claro que sí. Eso, vuelvo a repetir, en el sector salud, por ejemplo, felizmente una fiscalía especializada en lavado de activos de Lima ya abrió investigación contra Cerrón y contra este actual gobernador regional, el señor Orihuela. Toda vez que hay una organización a los que también los han rotulado como la gran familia, que tercerizan bienes y servicios. Tercerizan servicios de médicos, por ejemplo, pagando a estos terceros millones de soles. Y a los médicos le pagan 7,000 cuando en realidad deberían pagarle 12,000. En el distrito de Chilca, que es un distrito metropolitano de Huancayo, en una posta médica, hay un solo médico para cientos de miles de ciudadanos que acuden a un servicio médico. Si es que dejaran de tercerizar, por ejemplo, fácilmente podrían poner ahí unos 3 o 4 médicos que fluiría una atención eficiente y eficaz de la salud en el distrito de Chilca. Pero prefieren pagar miles y miles de soles a estas organizaciones que tienen un requisito indispensable. Por lo menos alguno de los integrantes de estas empresas que tercerizan servicios de salud es militante Perú Libre, obligatoriamente. Interesante lo que usted nos menciona y yo le agradezco infinitamente esta comunicación, doctor Gines Barrios Alderete, es consejero regional en Junín. Además, usted es un especialista en Derecho Procesal Penal, docente universitario. Le agradezco la gentileza que ha tenido esta mañana con RCR, Red de Comunicación Regional. Seguiremos conversando porque sé que usted tiene bastante información y en su momento, ¿no? Yo estaba revisando ayer algunos archivos del 2012. Usted decía que Vladimir Cerrón trataba de imponer un régimen dictatorial en Junín. Usted ya lo denunciaba en el 2012. Exactamente. Y ahora que Perú Libre está a punto de acceder al gobierno nacional, no solamente está en riesgo la hacienda pública, sino la integridad jurídica de las personas. Vayas a saber cuántos vamos a terminar perseguidos en un régimen que a todas luces amenaza con ser dictatorial y tirano. Le agradezco la amabilidad que ha tenido con nosotros, doctor Barrios. Muy gentil, ¿eh? Buenos días. RCR, la red que comunica y une al Perú.